Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a Rafael Aita, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Lía, candidato a doctor en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura, MBA en Maastricht School of Management en Holanda y docente e investigador de la Universidad de Líbana. También es divulgador histórico en redes sociales como Capitán Perú. Ha escrito varios libros como El secreto del último Inca, Pachacútec, el estratega del imperio y Los Incas Hispanos, la historia no contada de la conquista del Perú. Estaremos hablando sobre este último libro del que tuvimos el honor, ¿no?, de participar en la conferencia de presentación en Madrid el día 25 de febrero pasado en el Centro Asturiano. Así que sin más, bienvenido por segunda vez a Venezuela Provincial, Rafael. Hola, ¿qué tal? Encantado, sí, por supuesto, ya es más de una vez que visito tu canal, así que yo siempre, para mí siempre es un gusto recordar nuevamente a los viejos amigos. Así es, aquella vez estuvimos hablando, ¿no?, de Simón Bolívar en Perú, ¿no? Toda esa, digámoslo, llamativa presencia de Perú, de Bolívar en el Perú, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de este nuevo libro que has sacado, que son Los Incas Hispanos, ¿no? Según nos cuentas, este libro busca reivindicar la historia de los descendientes incas durante el virreinato del Perú y Sí, justamente claro. relegados de su papel protagónico, a pesar de ser la amalgama fundamental para unir dos mundos durante 3 siglos, que eran aquellos que llevaban con orgullo la corona del Inca y al mismo tiempo el escudo de armas otorgado por Castilla. Pero bueno, antes de empezar, quisiera preguntarte, Rafael, ese salto que has dado de la novela histórica a libros de historia documentada, ¿no? Ya que tus dos primeras obras, El secreto del último Inca y Pachacútec, son novelas históricas, y tu último libro, Los Incas Hispanos, eh, es de historia documental, ¿no? Un salto de la ficción a historia pura y dura, ¿no? Sí, totalmente. Y esto lo vi necesario, ya que mi primera intención a la hora de escribir las novelas históricas era precisamente difundir la historia entre la juventud, que de repente para ellos el tomar un libro de historia normalmente se les hace aburrido, pesado, con excesivos datos. Entonces, pues incluso conversando con historiadores, me decían que nuestro primer contacto con la historia siempre es la ficción. De repente, incluso para nosotros mismos, si en algún momento pues nos ha gustado ya sea el Imperio Romano o la Segunda Guerra Mundial, es porque hemos visto primero alguna película, alguna serie, alguna novela, o hasta cómics, incluso puede ser Asterix, que nos ha llevado, que nos ha interesado, ¿no? Entonces, eso creo que es precisamente lo que nos falta. Sin embargo, claro, ya en un momento, luego de haber hecho esto, vi necesario el contar una historia que se tiene deliberadamente enterrada. Entonces, acá el género de novela histórica se queda corto porque precisamente no es algo de lo que se habla en las aulas, no aparece en las currículas escolares. Y entonces, no es como la historia de los incas en el Perú, ¿no? Ujú. En que está sumamente ya difundida y pues las personas tienen un bagaje anterior con el cual puedan leer una novela y decir, ah, bueno, sí, pero yo conozco a Pachacútec o a Manco Cápac. En este caso no hay nada. Entonces, prácticamente hay que hacer el material, porque cuando tú le mencionas a alguien que existieron incas como tales durante el virreinato, simplemente no lo creen. Entonces, si escribo ficción histórica, van a pensar que es un cuento de totalmente ficción, que es algo que no existió. Entonces, ahí ya el género se queda corto y era necesario escribir un ensayo diciendo, durante 300 años de reinato existieron nobles incas reconocidos por la corona española y que fueron la columna vertebral de la política de los Andes y vivían como nobles y tenían poder durante el virreinato de España.
e incluso colocando todas las pruebas, historiadores, datos, documentos, a la gente les hace difícil creer, porque la historia que nos han contado es tan radicalmente opuesta, es tan diametral hacia el otro lado, que, que se genera una disonancia, que las personas entran en conflicto con sus creencias anteriores y no pueden creer que el periodo virreinal haya sido el de mayor auge para la nobleza incaica, incluso lo que fue el Tahuantinsuyo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y no solamente en el Perú pasa, creo que en el resto de países hispanoamericanos hay ese vacío, ¿no? De los 300 años Uh -huh. virreinales, ¿no? De España en América. En Venezuela es igual, creo que se cuenta nada más la historia del descubrimiento de Venezuela en 1498 por Colón y de ahí se da un salto gigante, ¿no? Hasta los conflictos de la independencia. Pero bueno, hablando un poco más de tu Mira, libro, sí, dime. ahora que mencionas sobre el resto de la historia de Hispanoamérica con Ujú, respecto al Perú, eso es algo que también ha causado sorpresa cuando yo hablo, por ejemplo, con ecuatorianos o incluso ujú. con colombianos, que les digo, pero ustedes fueron Perú, ustedes eran parte del virreinato del Perú. Y me dicen, no, nosotros éramos Nueva Granada. Le dije, y claro, era Nueva Granada a partir del siglo XVIII, Sí, pero correcto. en los siglos XVI y XVII, el Ujú. virreinato del Perú abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia. O sea, compartimos una misma historia. No había fronteras entre nosotros y no lo creen porque nunca nos lo han dicho así. Uno de los primeros que ha sacado el tema ha sido Patricio Lons, que Ujú, escribió un excelente artículo llamado La peruanidad de los argentinos, donde menciona personajes históricos argentinos, como por ejemplo Belgrano, ujú. que su partida de nacimiento decía nacido en Perú. ¿No? Y esto tú se lo dices a un argentino y se sorprende, dice, no, pero no puede ser. ¿En qué momento fuimos Perú? Y es porque se nos ha borrado 300 años de esta historia para quitarnos de nuestra mente de que fuimos uno solo, de que estábamos unidos. Y para eso ya nos parece incluso imposible que haya ocurrido, lo vemos algo tan lejano que ya no es imposible concebirlo. Entonces, esa es la historia que hay que rescatar, no solamente para Perú, para Ujú. el resto de países de Hispanoamérica e incluso para la misma España. Y es por eso que el libro ha sido publicado en España, antes que en Perú, porque también es historia de España y es recordarle a los españoles, miren lo que teníamos en común entre nosotros, mira lo que compartíamos justamente para dejar también ese sentimiento de autoculpa y autoflagelación que tanto daño les está haciendo. Sí, bueno, de hecho, este libro, bueno, desapareció un poquito ahí, bueno, ahí, este libro se publicó aquí en España, ¿no? Por la Tribuna del País Vasco. Uno les mandamos saludos, que por cierto, próximamente en octubre, si Dios quiere, lanzo un libro con ellos. Y le ha ido muy bien al libro. O sea, ha despertado mucha curiosidad dentro de los españoles. ¿Qué te dicen los españoles cuando has hecho esta gira de promoción de tu libro Los Incas Hispanos? Afortunadamente ha tenido muy buena recepción, ¿eh? Porque es un mensaje disruptivo, ¿no? Incluso entre hispanistas. Y eso a veces es lo más paradójico, ¿no? Porque muchos hispanistas todavía estaban en la dicotomía Ujú, indígenas versus hispanismo, una dicotomía que no es para nada hispana, no existía en el siglo XVI, es puramente moderna, no sé si llamarla hegeliana, de tesis, antítesis, o producto pues de una confrontación que viene más de un pensamiento moderno de opuestos, ¿no? ujú. En donde se nos ha enseñado que los indígenas eran enemigos de los hispanos y viceversa, ¿no? Entonces, eh, existe esta dualidad, pero esta es una concepción moderna. En el siglo XVI, los principales aliados de España eran los nobles incas en el Perú y bueno, también en Nuevo México con los descendientes de Montezuma y Ujú. la nobleza reconocida. En el Perú, que es donde se centra el libro,
los incas eran los que sostenían el poder político del virreinato del Perú en los Andes. Eran los que tenían los puestos de alcalde mayor, alguacil mayor, alférez real. Salían a las procesiones con el estandarte del rey. Tenían escudos reconocidos por la corona de Castilla. Hablaban quechua, español y latín. Y incluso, y esto es algo que también sorprendió Ujú. bastante, al rey de España lo llamaban Inca. Y existen documentos donde se nombra como Inca al rey de España. Por ejemplo, a Luis I, los descendientes incas hicieron una proclama que terminó diciendo que viva el Inca don Luis I. Entonces, existen cuadros Ujú. en donde aparece la sucesión de los incas hasta Atahualpa, y después de Atahualpa aparece Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes de España como sucesor, y el cuadro se llama Los reyes, los incas como reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España, como sucesión Sí, dinástica, aparece en tu libro, así entre es. las imágenes de tu libro. ¿No? Entonces, esto sorprende hasta los mismos españoles, ¿no? Y los que tenían esa falsa dicotomía de que los indígenas, los incas, los aztecas eran enemigos de los españoles, se les rompe totalmente y se dan cuenta de la gran unidad que tuvimos y cómo llegaron a incluso unirse en la sangre porque se casaron con ellos. Los nobles incas se casaban con nobles españolas y algunos de sus descendientes iban a España y eran nombrados en España caballeros de la Orden de Santiago, pelearon militarmente a favor de España, como el Inca Garcilaso de la Vega, como Dionisio Inca Yupanqui, que combatió contra la invasión napoleónica, contra los franceses, también combatió en Gibraltar contra los ingleses, en Cuba. Fue Entonces, diputado de las Cortes de Cádiz. fue diputado de las Cortes de Cádiz y yo les preguntaba cuando estaba allá, ¿esto es historia del Perú o es historia de España? Bueno, es indistinto porque somos una misma historia. Artificialmente han dividido nuestra historia, pero estos elementos no se pueden dividir. Que un descendiente inca pelee contra los franceses en la península, no puedes decir si es historia del Perú o es historia de España. No, no se puede dividir eso. Y claro, como nos han dividido la historia, estos elementos desaparecen. Dice, simplemente no existen. Y cuando los cuento, les sorprende tanto a españoles como a peruanos, porque nunca nos los han dicho. O sea, ¿cómo en el Perú no se va a enseñar que un descendiente inca fue parte de las Cortes de Cádiz y participó en la constitución, en la elaboración de la primera constitución española, de la PEPA? ¿Cómo no se va a contar eso en el Perú? O sea, yo creo que ni en el delirio indigenista más volado de Evo Morales se imagina de que un descendiente inca participó en la primera constitución española. ¿No? ¿Cómo eso se oculta? ¿Cómo Y eso no se también firmó habla? después el manifiesto de los persas pidiendo la abolición de la misma constitución. Entonces esa es nuestra historia. Esa es la historia en común. Esa es la historia que nos une, que nos muestra que somos uno, ¿no? Ultra que unum. Ambos somos uno. No podemos hablar de historia del Perú, de historia de España, por separado, porque los elementos que nos unen son más fuertes. Y esto ha sido novedad tanto para peruanos como para españoles. Así que, pues, eso ha llevado a que muchos se interesen por el libro, quieran profundizarlo, quieran leerlo en su totalidad y claro, se dan cuenta de todo lo que nos han arrebatado, de toda la historia en común que nos han quitado. Sí, Beto, es así. La historia de América no se puede entender sin la participación de los indígenas. De hecho, era la mayoría, la mayor parte de la población en aquel entonces, a pesar de que la leyenda negra diga lo Eh, contrario, ¿no? la historia de España no se puede entender sin la participación de los indígenas. Eso también lo digo mucho, ¿no? Porque los amigos hispanistas dicen, no se puede entender la historia del mundo sin la historia de España. Y yo les digo, sí, pero no se puede entender la historia de España sin la historia de América. También, ¿no? Justamente no se pueden entender estos elementos, no se puede entender los virreinatos, no se puede entender
esta constitución, este sistema político virreinal, sin ver cómo los incas eran columna vertebral dentro del sistema político. Entonces, claro, cuando nos quitan todo esto, es reemplazado por una leyenda negra, por una falacia, o decir sí, que los españoles practicaban colonialismo, extractivismo, solamente vinieron a destruir, a saquear, a robar, a llevarse la plata de Potosí, a robarse el oro, porque no se conocen todos estos elementos que eran los pilares de los virreinatos de España en América. Entonces, claro, te van a meter cualquier cuento por los palos porque lo fundamental no lo conoces, te lo han arrebatado. Sí, bueno, yéndonos un poco a tu libro, Rafael, lo Uh -huh. comienzas en el primer capítulo hablando de la historia de los incas y haces un Sí, resumen de los 5.000 años y del imperio de los cuatro suyos. Y después cuando vamos adentrándonos nos haces como una introducción al proceso de la conquista del Perú. Nos hablas del levantamiento de Manco Inca, los incas de Vilcacamba, Vilcabamba, sí, Vilcabamba, Vilcabamba. Vilcabamba, ajá, y el Traslatio Imperium y el debate que existe entre la conquista del Perú. Háblanos Sí. un poco, ¿no?, de este proceso vivido en el siglo XVI. Sí, mira, yo vi necesario empezar con la historia de los incas, porque para la llegada de Pizarro había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Y para entender esta guerra entre Huáscar y Atahualpa es necesario ver todo lo anterior, es cómo se llega, ¿no? Es mostrar los antecedentes que desencadenan en el enfrentamiento de los dos hermanos. Y la guerra entre Huáscar y Atahualpa fue pieza clave de la conquista porque es precisamente las masacres que perpetúa Atahualpa contra los cañaris, contra los chachapoyas, o incluso dentro del mismo Cusco, que arrasa con los huascaristas, que hace que lo vean a Atahualpa como un enemigo. O sea, en el Cusco, Atahualpa era el enemigo. Eso lo encuentro en el libro de José Antonio del Busto sobre la biografía de Francisco Pizarro, que dice que cuando se funda o sea, se hace la fundación española de Cusco, Uh -huh. se le funda, pero como fundación española y liberación de los ejércitos de Quito. Y esto es interesantísimo porque normalmente los hispanistas dicen, claro, Pizarro tuvo muchos aliados de otras etnias que se consideraban invadidas u oprimidas por los incas. Y que, claro, eso sucedió, por ejemplo, con los huancas, ¿no? Pero en general, la coyuntura de ese momento es que Cusco estaba invadido por la gente de Quito. Y en esa dicotomía, los de Cusco se alían con Pizarro en contra de las fuerzas de los de Quito, que veían Uh -huh. como usurpadores del legítimo Inca Huáscar. Si no se entiende eso, no, jamás se va a entender el proceso de conquista. Nunca, ¿no? Entonces, y es por eso que Pizarro entra a Cusco de la mano de Manco Inca y ha recibido con holgura. O sea, el lenguaje de la época, a Pizarro en el Cusco lo recibieron con fiesta, porque había terminado con el genocida Atahualpa, tal como era visto por los mismos cusqueños. A mí Sí, me bueno, parece, hay crónicas que dice que Atahualpa mandaba hacer con el cuero de sus enemigos tambores, ¿no? sí, por supuesto. Claro, los hacía, ¿no? Y bueno, a los hijos de Huáscar los asesinó a todos delante de sus ojos. También a sus mujeres y a las que están embarazadas les arrancaba el niño el vientre, delante de los ojos de Huáscar. O sea, fue una cosa crudísima lo que hizo Atahualpa. A mí me parece sumamente irónico que en Cusco se defienda a Atahualpa, ¿no? que, que en Sí, que era Cusco prácticamente un opresor. que era un usurpador, que era el enemigo y que él sí había cometido genocidio con los huascaristas. Prácticamente eliminó a todos los huascaristas. Creo que quedó un descendiente que había sido Alonso Tito Ataúchi, que Uh -huh. fue el principal aliado de los españoles también, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que entender. Esto es lo que tenemos que comprender justamente para ver el por qué los mismos incas se alían con los españoles.
¿no? Porque si yo digo, los aliados de los españoles fueron las etnias oprimidas por los incas, Ujú, no se explica por qué los incas se aliaron con españoles, ¿no? O sea, no tiene sentido. Fue esta guerra civil. Y dentro de esta guerra civil, uno de los principales aliados, primero fue Manco Inca, junto con su hermano Pauyo Inca. Eran, otra vez, dos hermanos eh, de la panaca de Huáscar, o sea, de la panaca del clan de la familia. Cuando Pizarro viaja a Lima para fundar la ciudad de los reyes, en Cusco queda su hermano Gonzalo Pizarro, ujú, el cual comete barbaridad y media. Y es aquí donde eh, nos alejamos de las versiones que dicen, ah, tú me estás contando la leyenda rosa. Algo también muy comentado, ¿no? Se dice, ah, pero los ujú. hispanistas cuentan la leyenda rosa porque solamente cuentan lo bueno y no lo malo. Para nada. Aquí estamos contando las barbaries, los abusos que cometió Gonzalo Pizarro contra Manco Inca. Lo trató como un perro, lo encarceló, lo meó encima y le quitó a la mujer. O sea, fue una bestia Gonzalo Pizarro. Y lo digo con toda certeza de que estoy con la historia de mi lado y no estoy satanizando a ningún español, de ningún conquistador, porque tengo la carta de Felipe II que me apoya. Ujú, Porque Felipe II le escribe una carta a su hijo, al hijo de Manco Inca, a Sairi Tupac, del que has hablado anteriormente, diciéndole, tu padre se rebeló por cuestiones justas. O sea, el rey de España reconoce que la sublevación de Manco Inca tuvo sus razones, tuvo una razón justa. Pero es que, por supuesto, a ver, ¿a qué hombre que le quitan su mujer a la fuerza ujú. no se subleva, no toma un ejército y se levanta en armas? Eso viene desde el N Troya, ¿no? Eso es lo más natural en el ser humano. Si a ti te quitan tu mujer, se te cruzan los chicotes. Y dices, ok, acá, cerco de Cusco y a la mar barbudos, los expulso a todos. Ya me harté, han sido unos abusivos, así que chao. Y se subleva Manco Inca, levanta a todos los ejércitos del Tahuantinsuyo, manda a hacer un cerco en Cusco y manda 3 ejércitos hacia Lima, donde estaba Pizarro, el Ujú. cual había sido aliado de Manco Inca, que estaba fundando la ciudad de las Reyes, pues en fiesta, sí, ya listo, tenemos nueva ciudad, y en eso le dicen, por si acaso, Jauja ha sido arrasada por los ejércitos del Inca, y vienen 3 ejércitos desde el norte, desde el sur y desde el este para empujarnos hacia el mar o matarnos. Y Pizarro dice, pero por Dios, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué es esto? Explotó todo por los aires. ¿Qué han hecho mis hermanos? Por el amor de Dios, tenían un solo trabajo. Los dejo en Cusco, con todo tranquilizado para que mantengan la paz, y estos sujetos me levantan una guerra. Y, y no estoy exagerando, porque tenemos las cartas de Ujú. Pizarro, que en ese momento escribe pidiendo refuerzos a Panamá, pidiéndole refuerzos al Magro que estaba en Chile con sus propios problemas, porque también lo estaban masacrando ahí las etnias del norte de Chile. Le escribe cartas a medio mundo diciendo, nos van a enviar refuerzos que acá nos matan a todos, Sí, acá nos desesperado por la situación. desesperado, o sea, enviaba emisarios a Cusco y le regresaban las cabezas de los emisarios en bolsas. El tipo estaba que acá nos van a quitar el pellejo y nos van a volver tambores, como habías dicho. Y en ese momento en que aparece la mejor suegra de la historia de la humanidad, donde aparece Contarguancho, la Ujú, suegra de Pizarro, madre de Quispe Sisa, bautizada como Inés Guaylas Yupanqui, hermana de Atahualpa, y que Atahualpa se le entrega a Pizarro en matrimonio. Entonces, la suegra de Pizarro era curaca de los Guaylas y envía un ejército, primero envía como un contingente como de 2000 Guaylas y después envía otro donde ella está a la cabeza y le salva el pellejo a Francisco Pizarro en un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad, creo yo, donde una suegra le salva el cuello, le salva el pescuezo a su yerno.
Es la mejor suegra de la historia de la humanidad. Entonces, se rompe el cerco con ayuda de los Huaylas, por la suegra de Pizarro, y con ayuda de los Huancas, que es aquí también muy importante la intervención de los Huancas, que eran enemigos de los incas. Sin embargo, en Cusco, quien ayuda es el hermano de Manco Inca, es Pauyo Inca. De repente lo que sería una nueva lucha de hermanos tipo Huáscar y Atahualpa, porque Pauyo Ujú. Inca permanece como aliado de los españoles, mientras que Manco Inca hace su propio estado en Vilcabamba. Sucede, bueno, que Manco Inca es coronado Inca en Cusco, y es gracias a él que, que las panacas, que las familias incaicas mantienen sus derechos y no son vistos pues, como rebeldes contra el rey. Entonces, Pauyo Inca se bautiza voluntariamente, convierte a todos sus seguidores, funda la primera parroquia en el Cusco, que es la de San Cristóbal, que existe el día de hoy, hasta el día de hoy. Tú vas a camino a Sacsayhuamán, así subiendo la montaña, eso ya está como a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, o incluso creo que llega a las partes más altas a los 4.000 metros. Y en el camino vas a ver una iglesia muy antigua, en que tú entras y ves un cuadro de un inca con su esposa a los pies de una cruz. Ese es Pauyo Inca, el inca católico. Se cuentan las crónicas que Pauyo Inca era llevado a misa en una litera, como se transportaban los incas, porque era Claro, un sí, inca. como el emperador de los incas. Como lo llevaban, pero claro, lo llevaban a misa, pues, ¿no? Lo dejaban ahí y escuchaba su misa. Entonces, él fue el inca católico, que vivió como católico hasta el final de sus días. Se impulsa la evangelización, construye la primera parroquia de Cusco. Su hijo Carlos Inca construye la parroquia de la Virgen de Guadalupe, mantiene la parroquia de su padre, o sea, ellos prácticamente son los que sostienen la evangelización en Cusco. Ujú. Algo que el día de hoy tampoco se menciona, ¿no? Porque para el día de hoy los incas fueron paganos, idólatras, ¿no? Que adoraban a las huacas. Y no se conoce la historia de todos los incas católicos conversos y que fueron los que con sus riquezas, porque Pauyo Inca mantuvo su palacio, mantuvo sus siervos, tenían el comercio de la hoja de coca, o sea, era rico. Y con ese dinero mantenía las iglesias e impulsaba la evangelización. Y obviamente hacía que, como sucedía en la época romana, ¿no? Que se convertía el Señor y se le convertían todos los siervos. Se bautizaba el Señor, se bautizaba toda su casa. Y su casa implicaba a su mujer, sus hijos, sus siervos, sus esclavos, todos. Igual era con los incas, ¿no? Se bautizaba Pauyo Inca y Ujú. sus 300 siervos lo seguían y se bautizaban. Entonces, y sus aliados también, o sea, gracias a la conversión de Pauyo Inca, debería ser tomada por la iglesia como un hito de ese tipo de conversiones, pues, que arrastran un montón de gente, ¿no? No sé si tanto, pero muy parecido a la conversión de Cornelio, que aparece en los Hechos de los Apóstoles. El Cornelio del Perú fue Pauyo Inca cuando se convirtió. Pero por el otro lado, Ujú. todavía tenemos a Saidi Tupac, perdón, a Manco Inca, ¿no? Manco Inca se había rebelado contra Gonzalo Pizarro y habíamos dicho que el rey, bueno, perdón, Manco Inca muere, todavía muere por culpa de españoles, o sea, al sujeto también que lo traicionaron hasta el final, porque él, para empezar, él no se subleva contra España, él se subleva contra los Pizarro, Ujú. ¿ok? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando los Pizarro entran en guerra contra los Almagro, los Sí, que almagristas, ocurre esa guerra civil entre los conquistadores en el Perú. porque los conquistadores también entraron en guerra civil, Manco Inca apoyó al hijo de Almagro, Almagro el Mozo, porque Manco Inca era enemigo de los Pizarro. Entonces, él apoya a Almagro el Mozo en contra de los Pizarro. Se da este tipo de alianzas que la dicotomía incas versus españoles no tienen cabida, ¿no? No tienen lógica. Y Manco Inca recibe almagristas que Ujú. huían de los Pizarro.
¿no? Como los almagristas pierden la guerra, hay un grupo de almagristas, creo que fueron 7 almagristas, que van a buscar asilo en el estado de Vilcabamba, donde Manco Inca. Y Manco Inca los recibe, porque no tenía problemas con ellos. Y ellos son los que los terminan matando a Manco Inca. En una situación totalmente traidora y rastrera, por eso Ujú. dije, acá no se trata de contar una leyenda rosa, No, sino y es si, contar lo verdadero, lo que pasó, ¿no? Y lo que está documentado, que es lo más importante. y si hubieron españoles que fueron cobardes y traidores, pues los hubieron. Y esos fueron estos almagristas que le piden asilo a Manco Inca y cuando están jugando el juego de la herradura con Manco Ujú. Inca, hacía a traición, lo acuchillan por la espalda, diciendo de repente, si matamos al Inca, podemos regresar a Cusco. Entonces, a traición, lo matan a Manco Inca. No se cumple su cometido porque estaban en medio de todas las tropas de Manco Inca que los agarraron del pescuezo y los lincharon a todos. Entonces, no la contaron tampoco. Y es ahí donde lo sucede su hijo, Saidi Ujú. Tupac, quien recibe esta carta de Felipe II. Recibe una carta diciendo la sublevación de tu padre fue legítima. Y en verdad a Manco Inca se le trató bien mal hasta su muerte. O sea, el sujeto sufrió todas las traiciones posibles. Entonces, Felipe II le otorga el perdón si regresa, se reintegra al Ujú. sistema hispano. Y por otro lado, Pauyo Inca, del cual ya he hablado, y que se mantenía como aliado de los españoles, también negociaba con él y le envía emisarios. Y de hecho, Pauyo Inca mismo iba a viajar a Vilcabamba, Ujú. pero en el camino se enferma, lo regresan a Cusco y no sobrevive esta enfermedad. Pauyo Inca es ahí donde muere porque ella estaba muy mayor también. Pero me hubiera parecido interesantísimo que llegue a Cusco y negocie la paz con Saidi Tupac. Pero al menos, bueno, se muestra esta intención, ¿no? Entonces, Saidi Tupac viaja a Lima cargado por 300 serbios, perdón, 300 siervos, Ujú. serbios, ¿no? Ya, 300, ya cruzaste el ya, charco. sí, ya crucé el charco. 300 siervos lo llevan cargado pues en toda una corte, imagínate, 300 sujetos cargando un inca en viaje desde Vilcabamba hasta Lima. Se reúne con el virrey Hurtado de Mendoza y Hurtado de Mendoza le entrega la encomienda de Yucay y el marquesado de Oropesa, o sea, le da el título de marqués de Oropesa, que de ahí en adelante sería el marquesado que tienen todos los descendientes por la línea de sucesión inca. O sea, y aquí estoy hablando del inca principal, porque Ujú. inca se podía llamar tanto al Zapa Inca, al único señor, como a los incas nobles que estaban debajo del inca. Entonces, Pauyo Inca, por ejemplo, era un inca noble, aunque fue coronado también. Pero curiosamente sus hijos no son de la línea del Zapa Inca, del gran Inca, del único Inca, sino los hijos de Manco Inca. O sea, se reconoce la primacía de Manco Inca en la corona. Y todos los hijos Ujú. heredaban el título de Marqués de Oropesa, que le correspondía al descendiente del único Inca, del Inca señor. Y por lo tanto, es por eso que cuando Tupac Amaru II se subleva, Ujú. él se subleva pidiendo el marquesado de Oropesa. Sí, Cuando como el gran Tupac, Inca, ¿no? cuando Tupac Amaru dice, yo soy el Inca, yo soy el sucesor del Inca y yo reclamo la Mascapaicha para instaurar o reinstaurar la monarquía incaica, pide el marquesado de Oropesa a España. Fíjate, ¿ah? Entonces, porque Tupac Amaru II estaba dentro del sistema y incluso respetó estas instituciones. Pidió el marquesado de Oropesa era el que acreditaba. Esto muestra de que al marqués de Oropesa lo veían como el Inca. Entonces, esto nace con Saidi Tupac. Se le entrega una encomienda, se le entrega una pensión, se le entrega el marquesado de Oropesa, tierras, palacios y todo. Y es ahí donde se
el cetro del Inca, o sea, la soberanía, ¿no? El poder del Inca Ujú, pasa al rey de España. Esto también con el tratado de Acobamba que firma el hermano, porque el hermano de Saidi Tupac no reconoce. Y dice, bueno, ya, mi hermano ha firmado eso, pero yo continúo la rebelión. Continúa en Vilcabamba, pero su hermano también firma un tratado que se llama el Tratado de Acobamba, que complementa al anterior. Ahora, el tercer hermano también dice, no, yo no reconozco a los dos anteriores, yo continúo con mi estado en Vilcabamba, yo continúo con la rebelión, pero ya para ese entonces tuvo la mala suerte de que le toque como virrey a Toledo, que el virrey Toledo no creía ni en su madre y dijo, bueno, ya contigo no hay ningún tratado, ven para acá y le cortó la cabeza. Chao, listo, se acabó. Pero tenemos los dos tratados anteriores que los descendientes incas reconocen al rey de España y por lo tanto se traslada este poder al rey de España. Y es ahí donde viene el cuadro que te mencionaba, sí, en el donde famoso aparecen Translatium Imperium. los reyes incas y después Carlos V. Carlos V, si hubiera querido hacer lo que se dice el día de hoy, lo que el día de hoy cuenta la leyenda negra, que Ujú. dicen, sí, los españoles vinieron a destruir, a matar, a saquear y a erradicar todo lo anterior. Si Carlos V hubiera querido hacer eso, hubiera tomado como título el primer emperador del Perú, ¿no? Claro, ya, yo fundo el Perú, esto es algo nuevo, lo anterior no existe, yo soy el primer emperador del Perú. Pero Carlos V no hizo eso. Carlos V tomó el título de decimoquinto emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas antes de él como sus legítimos anteriores. Sí, Entonces, acá te das cuenta de que los mismos españoles reconocían esta continuidad, que fue comunicada en la época, o sea, ese era el mensaje que se daba en la época. Y por lo tanto, todos los descendientes incas, desde Saidi Tupac y desde Pauyo Inca y de las demás panacas, reconocían el virreinato como una continuidad del imperio de ujú. los incas, reconocían al rey de España como inca, ya lo dije, existen cuadros, existen proclamas en documentos donde le llamaban como el inca español, Ujú. y ellos eran sus aliados y vivían como nobles dentro del nuevo incanato. Y ellos eran los que tenían el poder político, el poder noble, real, hasta las reformas borbónicas, que ahí ya es otra historia, pero bueno. Sí, bueno, ya el siglo XVIII, ¿no? Sería otra historia, que en tu libro bien señalas, ¿no? Todo el proceder después de la conquista y das mucha importancia al alferazgo real, ¿no? Que como tú bien dices, participó en contra de la sublevación de Tupac Amaru II, ¿no? Y derrotaron esta revuelta los propios alférez reales inca, ¿no? En favor del rey. Cuéntanos un poco sobre este proceso que ya se dio posteriormente. Precisamente, sí, avanzamos más en el tiempo Ujú, y encontramos que gracias al apoyo de Pau Inca a la corona española, es que se instituye una, una, una institución, ¿no? Se funda una institución que agrupe a las 12 panacas incaicas ujú, en lo que se llama el alferazgo real del Inca, ¿no? Estas 12 panacas presentaban 12 lectores cada una y formaban un comité de 24 lectores, tal como era la usanza en las ciudades españolas, como Sevilla, y que les daban un grado de autonomía, porque este comité de 24 tomaban decisiones, o sea, sí tenían un poder político, no era solamente nominal o representativo. Tomaban decisiones, impartían justicia, presidían los cabildos, los tribunales, tenían ejército propio, tenían su propia corte, eran los señores del lugar. Y ellos, una vez al año, elegían a el alférez real del Inca. ujú. Lo, la elección la hacían el 24 de junio, la fiesta de San Juan, en donde coincide con el Inti Raymi cusqueño, ¿no? Con esta fiesta que era como el Año Nuevo Inca, la fiesta del Sol.
Ahí se reunían, elegían al alférez, que un mes después tomaba posesión del cargo en la fiesta de Santiago, el 25 de julio. Y el alférez real salía encabezando la procesión de Santiago, llevando el estandarte del rey. Entonces, esto es nuestra unión, porque tienes a un inca llevando la borla del inca, la mascapaicha, ujú. y al mismo tiempo llevando en su mano derecha el estandarte del rey de España y presidiendo a la cabeza de la procesión de Santiago, que es el patrono de España. Acá, ¿cómo puedes pues separar esto? Esta es la mayor muestra de la fusión de nuestras historias y esto ha sido representado en toda una serie de cuadros que están en el Palacio Arzobispal de Cusco y donde se ve pues al alférez real presidiendo todas estas series de procesiones, no solamente la de Santiago, también la de Corpus Christi, las de San Cristóbal, entre muchas otras procesiones más. Y justamente es el alferazo real quien se opuso al reclamo de Tupac Amaru como marqués de Oropesa. Cuando Tupac Amaru pide el marquesado de Oropesa, los de Cusco no lo aceptan. E incluso tenemos los artículos de Cágil, documentos donde decían, este es un advenedizo, con palabras muy fuertes, que le dicen, este hijo de quién será, como prácticamente le dicen que es un hijo bastardo. Los descendientes incas de Cusco, ¿ah? Estos no eran los Sí, españoles los racistas. legítimos descendientes de los incas, ¿no? Los legítimos descendientes de los incas lo trataron a Tupac Amaru como un cualquiera. Casi, casi dijeron que era un hijo bastardo. Y por eso, cuando Tupac Amaru se subleva, quien se le opone es el alferajo de Cusco y los curacas. Entonces tú ves quiénes hacen la guerra contra Tupac Amaru. Porque, ojo, en ese momento, a ver, dejemos estas cosas en claro. Ujú. Mucho se habla de que a Tupac Amaru los españoles pues lo mataron, lo asesinaron, lo descuartizaron. No había ejército español en el Perú, No, ni en ¿no? América tampoco. Ni en Prácticamente eran las América. milicias los que defendían el territorio. Eran las milicias. Ujú, ¿Y las milicias de quién? Principalmente las milicias de Diego Choquehuanca, de Pedro Zaguaraura y de Mateo Pumacagua. Y tú ves los apellidos, y no se trata del apellido García, González ni Hernández, ¿no? Eran curacas. Era el curaca de Azángaro, que era Diego Choquehuanca. El curaca de Chincheros, que era Mateo Pumacagua. Y ojo que Mateo Pumacagua era un curaca mucho más rico que Tupac Amaru, ¿eh? Mucho más. Ahí hay una entrevista de un descendiente de Mateo Pumacagua que dice que tenía unas 7 veces las tierras que tenía Tupac Amaru, según, ¿no? Entonces, ellos son los que derrotan a Tupac Amaru, imagínate. No fueron los españoles, y eso no lo digo yo, lo dice el obispo de Cusco. En una carta al obispo de La Paz dice, si estos indios se hubieran unido a Tupac Amaru II, nunca hubiéramos podido derrotar su sublevación. Nunca, jamás los hubieran arrasado a los españoles, porque no fue derrotado por españoles, fue derrotado por curacas andinos. Y me parece muy curioso una ujú. anécdota de lo que significaba el apóstol Santiago en esta época, una anécdota que narro en mi libro. Y es que durante la sublevación de Tupac Amaru, eh, los que peleaban a favor de Tupac Amaru consideraban Ujú, que Santiago, al igual que Santiago Matamoros, ujú. salía a pelear a favor del virreinato del Perú, a favor del rey de España. Salía a pelear en contra de Tupac Amaru. Entonces, en la noche entraban a las iglesias y no destruían la estatua. Mira el respeto que le tenían a Santiago y que se le tiene hasta el día de hoy. Ujú. Muy lejano a la iconoclasia
que hay y que hoy día los indigenistas tumban estatuas. No, no destruían la estatua. ¿Sabes qué hacían? Le amarraban con una soga las patas al caballo de Santiago. Entonces salía el cura de la parroquia a la mañana siguiente y encontraba a Santiago que estaba montado en su corcel con las patas al aire y el corcel con las patas amarradas. Entonces ya sabía que habían entrado los tupacamaristas y le habían amarrado las patas a Santiago en la noche para que no salga a pelear en contra de ellos. Curiosa anécdota que nos muestra cómo era el pensamiento de la época y qué tan presente tenían a Santiago. De repente incluso más presente que lo tienen en la España el día de hoy. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y es importante algo de esta sublevación de Tupac Amaru II, porque es que ni siquiera él se levanta en contra del rey de España, como nos hace Claro, ver sí, la historiografía oficial del Perú. Más bien dice, vive el rey, muera el el mal mal gobierno. gobierno, ¿no? Así es. Y él también le escribe una carta al obispo de Cusco que dice, Ujú. el tiempo dirá de que yo nunca fui traidor al rey Carlos ni a la Santa Iglesia Católica, sino que mi proyecto fue para sacar las injusticias de este reino. Entonces, él mismo dice, él mismo escribe al obispo diciéndole, el tiempo dirá que nunca fui traidor ni al rey Carlos ni a la Santa Iglesia Católica. El día de hoy se muestra pues a Tupac Amaru como un Che Guevara de los Andes. Pero esa es la visión de Velasco, porque en los años 70 Ujú. hubo un militar en el Perú llamado Juan Velasco Alvarado que da un golpe, hace una reforma agraria, como se ha hecho en varios países, como en México, y, uh, esta reforma agraria lo hace en reivindicación del indígena, ¿no? Por los abusos Ujú. al campesino. Y toma como figura a Tupac Amaru, ¿no? Tú lo ves incluso que sus discursos, tú lo ves que él es el que impulsa a Tupac Amaru como diciendo, como Chávez con Bolívar. Sí, sí. Exactamente igual, ¿no? Así como Chávez salía con el cuadro de Bolívar detrás y hablando, ya, ese era Velasco con Tupac Amaru. Sí, Entonces, que él empezaron a impulsa, acuñar monedas en Perú con el rostro de Tupac Amaru y billetes también. pero él impulsa esta visión del Tupac Amaru rebelde, antihispano, anti-europeo, anti-occidental, indigenista. Y porque tú hablas con personas, con nuestros abuelos, Ujú. que estudiaron antes del gobierno de Velasco y ellos te cuentan que en el colegio les enseñaban otra cosa, les decían otra cosa. La enseñanza de la historia no era esta enseñanza victimista de lucha de clases, pobrecito, el indígena oprimido, que los españoles malditos llegaron a saquear, a robar. Por lo menos en el Perú, eso se hace con la reforma curricular del año 70 del gobierno de Velasco. Y es el que impulsa esa imagen del Tupac Amaru rebelde, cheguevarista, ¿no? De lucha de clases, cuando Tupac Amaru era un noble católico. Pero, y esa es la imagen que es la que ha quedado hasta el día de hoy. Pero es una imagen totalmente política. Como dato curioso, ahora que he hablado de Ujú. Chávez. Chávez estudió en la Escuela Militar de Chorrillos en la época de Velasco, así que ya ves por dónde viene Sí, bueno, a lo mejor por esas tantas corrientes oscuras, ¿no? Posteriormente. Y es importante esto que señalas también de la rebelión de Tupac Amaru, porque después se le toma como un precursor de las independencias del Perú. Igual Sí. pasa con las rebeliones encomenderas en Nueva Granada y en los Andes venezolanos, ¿no? Se suelen tomar como precursores de la independencia, pero nada tienen que ver, son... Mira, Sí. con respecto a eso, a Tupac Amaru se le encuentra una carta Ujú. donde cuando es capturado, se le encuentra una carta que había enviado a varios puntos del Ujú. Perú, donde él se proclama como José I, porque él era José Gabriel Condorcanqui, o José Gabriel Tupac Amaru, Ujú. José I, rey del Perú, y rey del Perú, y rey de Nueva Granada, y rey de La Plata, y rey de la Patagonia, y rey del Paititi, y se pone más títulos que el rey de España. Pero se nombra como José I, rey del Perú.
Tupac Amaru nunca quiso una república. ¿Cómo va a ser precursor de las independencias cuando él será precursor de una monarquía peruana? Pero aborrecía la república, para él pues, no se le pasó por la cabeza la idea de república. Él lo que buscaba era un reino, e incluso que podría ser aliado con el rey de España, porque también envía mensajes al rey de España, él con una mascapacha diciendo, bueno, ¿qué tal si yo soy rey? En lugar de tu virrey, yo soy rey y igual somos aliados. Y por eso él dice, viva el rey abajo el mal gobierno, porque su sublevación no fue contra el rey, él lo que quería era ser rey del Perú, independizar al Perú en una república. De repente, él también, Tupac Amaru hubiera sido el primero en combatir eso. Sí, que él quería como que seguir manteniendo los privilegios del antiguo régimen, ¿no? En eso Y no de hay la duda. nobleza. Sí, la nobleza, exacto. Y algo muy curioso, Rafael, es que en el virreinato del Perú fue el territorio que contó con más nobles titulados en toda América, ¿no? Se habla de Más de, 127 aproximadamente, y hay que sí, recordar que la nobleza no solo estaba constituida por los títulos nobiliarios, sino también por los caballeros de las órdenes militares y por los hidalgos de sangre y de privilegio. Y que cuando Simón Bolívar abolió los títulos nobiliarios en 1824, estas personas perdieron, además de los títulos, las mayorías de sus bienes, así fueran nobles indígenas o criollos, ¿no? yo tengo un video que subió a mi canal del Ujú, historiador cusqueño Donato Amado, donde en una charla él habla sobre las reformas de Bolívar en Cusco, cuando ujú. llega al Perú. Y, y Simón Bolívar abolió todos los títulos del Marquesado de Oropesa, del Alferazgo Real, dejó en nada a la nobleza incaica, de ahí entonces pasaron a ser anónimos hasta el día de hoy. El día de hoy en el Cusco tienes descendientes incas, Ujú. pero que son pues el portero, el taxista, ¿no? O sea, son personas como tú y yo. Y además les expropió las tierras. Este video se llama Saqueo y expropiación de tierras en Cusco, y cuando la gente entra piensa que es un saqueo de los españoles. Y habla de la expropiación de tierras que hizo Bolívar a los descendientes incas. Les quitó las tierras, se las expropió y pasaron a ser tierras del Estado y los dejó en nada. Bolívar les quitó todo, todo. Y es desde ahí que los Andes quedaron sin su columna vertebral y quedaron totalmente desconectados de la política de las siguientes repúblicas hasta el día de hoy. Y es lo que ha traído pues las diferencias, el separamiento, el distanciamiento entre la costa y el Ande. Un dato muy curioso, que una vez entrevistando al numismático norteamericano Glenn Murray, él viajó mucho al Perú en los años 70 Uh y -huh, 80, y él me cuenta que los mercadillos que hacían en el Ande peruano, había muchos que vendían macuquinas de plata antiguas, ¿no? uh -huh. Y le preguntó que a uno de esos vendedores que si tenía más, y lo llevó a su casa y tenía un cofre, un baúl lleno de esas monedas macuquinas, o sea que esa persona seguro era descendiente de aquellos nobles incaicos, ¿no? Y que Sí. ya lo ves, en aquel momento estaba vendiendo en un mercadillo aquellas monedas macuquinas de plata a peso, menos del peso del De, plato, imagínate. de huevo roto. Sí. Exactamente, bueno, triste, ¿no? Lo que fue el devenir para todos estos descendientes de los nobles. Pero bueno, prosiguiendo un poco tu libro, Rafael, en el último capítulo nos habla sobre la religiosidad andina, ¿no? Y las procesiones en el Perú, de cómo los indios de los Andes adoptaron, ¿no? Esas creencias católicas, como tú bien nos nombraste con Santiago Matamoros, ¿no? Uh -huh. Anteriormente. Y cuéntanos un poco cómo se vive la Semana Santa y otras fiestas en los Andes peruanas, todas estas costumbres católicas. Tú ven a Ayacucho en Semana Ujú. Santa y no vas a encontrar ninguna diferencia con la Semana Santa de Sevilla. Deben ser las dos celebraciones de Semana Santa más grandes en todo el mundo. Las procesiones, los monumentos que sacan y lo masivo de la gente que sale a las calles en procesión es impresionante. En el Cusco, una de las fiestas más importantes ya se viene ahorita, es la fiesta del Corpus Christi.
8 de junio. Los monumentos en donde sacan la Eucaristía y además acompañado de los demás patrones de la ciudad, es increíble, es impresionante. La gente que sale y salen con bandas o con música, hacen alfombras de flores, hacen fiesta, es un ambiente que realmente cualquiera de nosotros que vive Ujú. en una metrópoli, más aún cuando está fuera del Perú, piensa que esto ya se ha perdido. Hasta yo diría que fuera de algunos casos aislados, hasta en la misma España se ha perdido. ¿Por qué? Porque en el Cusco sacan en procesión a Santiago hasta el día de hoy. En la fiesta del Inti Raymi, siendo fiesta inca, sacan a Santiago, en el Corpus Christi, en la fiesta de Santiago sacan a Santiago, pero no sacan a cualquier Santiago, Ujú. sacan a Santiago Matamoros, en Cusco. El día de hoy en España, tú no puedes sacar a Santiago Matamoros en procesión, Sí, lo ven pero como algo racista, ¿no? ya, Políticamente incorrecto. en la capital del imperio de los incas, sacan en procesión a Santiago Matamoros. Entonces, ¿quién es más hispano acá? ¿No? ¿Dónde está la hispanidad? A ver, si tú quieres ver muestras de hispanidad, ¿dónde la vas a encontrar? Y es que los Andes ha preservado ese espíritu de fervor, de fe, barroco, porque todas las muestras son muy barrocas. Las alfombras de flores, la música y las procesiones son muy barrocas. Y las sigues viendo, ¿no? Como si estuvieras en esa época. Entre otras, porque cada pueblo, cada ciudad Ujú. tiene su propio patrón, tiene su propia fiesta patronal. Obviamente esto está acompañado también de un juergón que se terminan emborrachando, incluso Típico, emborrachando eso es típico. por varios días, pero eso también es típico, eso es parte de, ¿no? De toda la hispanidad es típico, en la Es fiesta es así. exacto, la fiesta nos la pegamos, listo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí veo que se mantiene en los trajes, en la música, se mantiene esa identidad que incluso en la misma costa peruana se ha Ujú. perdido. Ni hablar que en otros países, ¿no? O sea, yo no me imagino que en Chile o en Argentina se haga esto. Tal vez porque incluso en la costa, siempre, incluso históricamente por geografía, la costa está más sujeta a alienarse, porque como es puerto, como Ujú. es ahí donde llegan los extranjeros, todas las ideologías extranjeras llegan más fácil a la costa que a Sí, la es el primer montaña. lugar donde llegan. Es el primer lugar donde llega. Entonces, los Andes ha sido siempre como un bastión conservador, impenetrable, de la hispanidad. Y tú ves muestras de la hispanidad por todos los Andes, la cantidad de fiestas, de celebraciones, de procesiones, y unas procesiones increíbles. Ya se acerca también la fiesta del Señor de Coyuriti, la cual el Señor de Coyuriti se encuentra en una montaña Ujú. a 5.000 metros sobre el nivel del mar, que es un nevado, donde la gente va en peregrinación, pero una peregrinación masiva hacia el nevado, durmiendo en medio de la nieve. O sea, es como, a ver, para los que no son peruanos, es como que te hagas una procesión religiosa a una montaña Ujú. del Tíbet. Ubíquense en esta Una cosa increíble. geografía. Te vas al Tíbet a 5.000 metros sobre el nivel del mar y ahí encuentras pues al señor de Coyuriti y se van en procesión, duermen en medio de la nieve, hace un frío que te pelas, pero van y es su identidad y es su fiesta y es su devoción y es su fe. Y hay hay un libro de fotografía Ujú. hermosas, hermosas, en donde tú ves todas las carpas bajando del nevado, ¿no? Por Ujú. toda la ladera del nevado y con la gente con trajes típicos, porque no es que ni siquiera se van pues con una casaca térmica, se van con los trajes típicos para hacer la fiesta, para hacer la peregrinación. Es impresionante, debe ser la procesión católica más alta sobre el nivel del mar en el mundo. No, no, no tengo el dato corroborado, pero no encuentro un paralelo ahorita en mi mente. Entonces, por eso muchas veces yo también digo, ¿no? Ujú. Ahora
es necesario que nosotros llevemos la hispanidad a España. Esta España que el día de hoy está totalmente tomada por el progresismo, el globalismo, el relativismo moral, el ateísmo, ¿no? O sea, políticas anticatólicas, anticristianas, incluso diría antihispanas, de mucha autoculpa, de mucho autoflagelamiento, de mucha corrección política, pero hacia lo negativo, ¿no? O sea, hacia la censura, no puedes hablar esto, no puedes decir esto, no. Pues vamos a tener que hacer una reevangelización de España y llevarle nosotros la hispanidad y de repente que ellos vengan, que lo vean y que eso rompa la leyenda negra. Porque ¿cómo se van a autoculpar cuando, si ustedes vienen acá, van a ver que ha sido un tesoro que se ha guardado, incluso en el mismo Cusco, en el corazón de la capital del imperio de los incas, está la procesión de Santiago, está el Corpus Christi, está la devoción, está la fe. Entonces, vamos, eso es un tesoro que no se los quita nadie, eso lo preservan y lo han guardado durante los siglos. Vengan ustedes a ver y a redescubrir ese tesoro que se les ha sido quitado y lo van a descubrir la capital del imperio incaico. ¿Cómo van a decir que los incas eran sus enemigos? ¿Cómo van a decir que pelearon, que destruyeron a los incas? Por favor, es hasta la misma evidencia que salta a los ojos, lo puedes ver. Solamente necesita mostrarse, sacarse a la luz para que esto resurja de nuevo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Lamentablemente en las grandes metrópolis de España pues está sucediendo esto que dices, ¿no? Este Uh -huh, anticatolicismo, ¿no? En algunos pueblos se ha mantenido y en el sur de uh -huh, España, en Sevilla, como bien dijiste uh -huh. anteriormente, también se ha tratado de mantener. Y todo lo que nos acabas de decir lo señalaste muy bien en la conferencia que diste en Madrid en febrero, que pusiste un vídeo mostrando, ¿no? Todas estas procesiones que se siguen viviendo en el Perú hoy en día. Pero hablando de esta conferencia, Rafael, hubo un dato muy interesante que no quería dejar pasar que dijiste que dijiste en la conferencia. Y es que cuando hablabas de la Inquisición, tú Uh decías -huh. que cuando te tocaba la puerta la Inquisición en el Perú, lo más seguro es que fuera un indígena. Cuéntanos un poco de este dato tan interesante que nos señalaste en la conferencia. Precisamente hay un cuadro que acredita que a partir de 1690 y tantos más o menos, o sea, más o menos para la época de Carlos II, para que nos ubiquemos en el tiempo, Ujú, la Inquisición del Perú hace un pedido a Carlos II para que admita a los indígenas como ministros de la Inquisición. Y Carlos II emite un edicto real donde da esta merced y digamos, en agradecimiento a eso, se pinta este cuadro que el día de hoy está en el Beaterio de la Virgen de Copacabana, en el RIMAC, y que dice, ¿no? En atención al pedido que el Santo Oficio hizo a Carlos II, para que se sirva admitir a los indios como ministros de la Inquisición. Entonces, a partir de este año, si la Inquisición tocaba tu puerta, es probable que sea un indígena el que te esté buscando a ti, ¿no? Porque muchas veces dice, sí, que la Inquisición persiguió a los indígenas. Esto es totalmente falso. sí, claro, la Inquisición veía como neófitos a los indios y no tenía potestad en contra de ellos. Las leyes de Indias prohibían que los indígenas, los naturales, fueran juzgados por la Inquisición. Y es a partir de este año y a partir del edicto de Carlos II que más bien fueron admitidos como ministros de la Inquisición. O sea, ellos no eran perseguidos por la Inquisición, ellos te perseguían a ti. No, ellos te decían, a ver, ¿qué herejía me estás hablando tú acá? Y ese cuadro me gusta mucho porque primero te rompe ¿no? este mito de la Inquisición que perseguía a los indígenas. Más bien te lo pone al revés, los indios eran los ministros de la Inquisición, fueron admitidos como ministros de la Inquisición, pero al mismo tiempo a Carlos II se dirige como en atención al pedido que se le hizo a su majestad Ujú. el poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de la América.
O sea, en ese cuadro a Carlos II se le llama Inca. Imagínate, pues por eso son elementos que nos cambian toda la historia que nos han contado. Sí, rompen paradigmas, definitivamente. Bueno, Rafael, ya nos quedan 9 minutos. Por Ujú. última pregunta, quería decirte cómo ves el hispanismo en Perú. He visto muchas fotos de personas con banderas de las aspas de Borgoña caminando por Lima. Y bueno, y en donde también la gente puede conseguir tu libro Los Incas Hispanos, ¿no? Hay algo muy curioso, que cuando he preguntado a estas personas cómo es que han llegado, cómo es que se han convertido en hispanistas, ¿no? ¿Cómo así han descubierto el hispanismo? La gran mayoría me encuentro que eran indigenistas. Eran los que salían pues con su bifala, ¿no? Y cuando comienzan a estudiar la historia, pues sí, a ver, quiero aprender más de qué pasó en la conquista, Ujú, se dan cuenta que la primera indigenista fue Isabel la Católica. Y cuando ven el testamento de Isabel la Católica que dice cásense españoles con indias e indios con españolas, y cuando leen las leyes de Indias, y cuando leen que los principales aliados de Pizarro fueron Pauyo Inca y fueron los incas de Cusco, ujú. dicen, no les queda más que volverse hispanistas, porque eso es casi un paso natural. Entonces, justamente ahí está la importancia de romper con esta historia politizada, de lucha de clases, de enfrentamientos y de odios que nos han contado en nuestras aulas durante ya más de 50 años, en algunos casos hasta 100 años. Entonces, justamente para esto, justamente para encontrar esta historia que se nos ha arrebatado, que ha sido contaminada por un discurso político, es que es importante leer e investigar por cuenta propia. Y ni siquiera digo que me lean a mí, lean a historiadores como Donato Amado, como José Antonio del Busto, o sea, a los libros de los historiadores renombrados, aceptados, pero que no se enseñan en las aulas. Sin embargo, para facilitarles este proceso, también he decidido recopilar esta información porque mucha, incluso ni siquiera está en libros, sino está en artículos científicos, artículos de investigación. Lo he recopilado en este libro que se llama Los Incas Hispanos, que te narra un poco toda esta historia y muchas otras cosas más sobre los descendientes incas que llevaban la borla del Inca en la cabeza, eran orgullosos incas, hablaban quechua, pero al mismo tiempo eran católicos, hablaban español, hablaban latín, les gustaba la música clásica, montaban a caballo, escribían literatura, como el caso del Inca Garcilaso de la Vega, y fueron reconocidos como nobles a nivel de cualquier nobleza europea. Este libro lo pueden encontrar en Amazon, fuera de España, ¿no? Fuera de España, búsquenlo por Amazon. Ujú. Y en España también pueden buscar a la página de la Tribuna del País Vasco, Ujú. que es la editorial, y pueden solicitarlo por ahí. Y les recomiendo mucho porque, como dice el subtítulo, la historia no contada en la conquista del Perú. Les va a cambiar muchos de los prejuicios que tienen con respecto a la conquista, que nos lo han contado solamente para autoculparnos, pues acá se rompen toditos ellos. Así es, un libro que rompe paradigmas, Los Incas Hispanos, recomendado 100%. Y bueno, ya hemos llegado al final de este podcast, Rafael, encantados de verdad con tu presencia el día de hoy en nuestro canal. La Venezuela Provincial es tu casa, ¿no? Para cuando quieras regresar. Y bueno, las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Por supuesto, muchas gracias. Y no puedo ir tampoco sin invitarles a mis canales en YouTube, en Facebook. Me pueden encontrar como Capitán Perú. En el caso de Facebook, para ver post, artículos. En el caso de YouTube, videos, entrevistas. En Instagram estoy como @Capitán Peruano. También me pueden encontrar en Twitter de la misma manera. Y en TikTok como Capitán-Perú para conocer más de la historia del Perú en común con España, para romper mitos, para romper la leyenda negra y para conocer más de la historia peruana, pero que es historia de todos. Es historia de los incas, es historia del virreinato, es historia de España, es historia de todos los que hablamos español, porque en algún momento muchos de nosotros, de nuestros países, fueron Perú y todos fuimos el imperio hispano, el imperio que dominó el mundo. Así que, pues, para conocer más sobre eso, búsquenme en mis canales.
Así es, la historia que une a los hispanos. Así que pendientes, sigan a Rafael Aita en sus redes sociales como Capitán Perú. También, Rafael, le recordamos a la gente seguir a Venezuela Provincial y nuestros artículos de investigación histórica pueden leerlas en nuestro Facebook e Instagram. También no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si les gustó este video con Rafael, darle me gusta y compartirlo para así a llegar a más público. Aprovechamos para mandarles un saludo a nuestros Patreon como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González y José Alberto Gil Martínez, con tan solo €1. Si quieren apoyarnos en nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, Rafael, un gustazo tenerte el día de hoy y hasta la próxima oportunidad. Te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa Perú. Gracias, nos vemos. Chao, chao, adiós.